¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, para mí siempre es un privilegio, un honor estar aquí arriba en el auditorio del instituto. Aquí, algo importante que quiero comentarles es justamente que parte de las exposiciones que se van a ver, estos son justamente trabajos de investigación que se han hecho a partir de lo que es urgencias psiquiátricas. Yo les voy a hablar de la introducción a este tema. Aquí hubo una desconfiguración, pero mi ponencia es estrategias para el manejo de la conducta agresiva. Bueno, algo muy importante es que desde la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, publicada en el 2003, se sabe que prácticamente el 30% de los mexicanos tienen alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Si esto se publicó en el 2003, seguramente este número ya ha cambiado debido a la alta prevalencia de condiciones en salud mental. Y también se sabe que hasta 50% de los usuarios de los servicios de salud mental visitan los servicios de urgencias, no solamente de hospitales psiquiátricos, sino de generales. Y esto habla de un incremento hasta en 150% de la demanda en los servicios de urgencias psiquiátricas. El problema es que cuando hablamos de urgencias psiquiátricas, no tenemos un criterio claro establecido como en el de urgencias médicas, en donde hay un claro peligro ante la vida y la función. Probablemente una persona que padezca una urgencia psiquiátrica tiene bien sus signos vitales, sin embargo, el riesgo que puede representar a sí mismo o a los demás puede ser muy alto. Y también otra situación es lo que se conoce como intersubjetividad, es decir, lo que para mí es una urgencia no es para el usuario o para el familiar del usuario. Entonces, cada persona tiene su propia idea de urgencias psiquiátricas y a la hora de que varias personas solicitan esta atención simultáneamente, pues puede volverse un verdadero caos el servicio de urgencias. Entonces, definir lo que es una urgencia psiquiátrica es un verdadero reto desde el punto de vista científico y bueno, pues es una de las cosas que voy a abordar a continuación. Justamente con el afán de clasificar las urgencias psiquiátricas en una forma más objetiva, con miras a que pueda ser un instrumento estandarizado, pues diseñé el triage psiquiátrico en el 2008 y este instrumento se publicó recientemente en el 2016 como la validación del mismo. Entonces, este instrumento está clasificado en 5 colores que especifican justamente los diferentes tipos de urgencia psiquiátrica que pueden llegar a un servicio de urgencias tanto de hospital psiquiátrico como general, sin menoscabo de lo que son las urgencias médicas. Esta es otra condición que también muchas veces se da entre las especialidades. Generalmente los psiquiatras decimos, bueno, solamente atendemos urgencias psiquiátricas y las urgencias médicas se atienden en otro lado, y cuando llegan urgencias psiquiátricas, hospitales generales, los urgenciólogos dicen lo mismo. Entonces esto es una brecha muy importante entre ambas especialidades que implica, pues obviamente, afectación en lo que es la calidad de los servicios. Bueno, aquí en esta publicación que salió en el BMC Psychiatry el año pasado, habla de los 5 colores de urgencia psiquiátrica que son marrón, rojo, amarillo, verde y azul, como podemos ver en los rombos, los diferentes colores. Y marrón implica urgencias médicas que implican el riesgo a la vida y la función, la definición categórica clásica de las urgencias médicas. Las urgencias psiquiátricas empiezan a partir del color rojo y el color rojo implica lo que es agresividad heterodirigida hacia otras personas. El color amarillo implica agitación y riesgo suicida
el color verde implica malestar y el color blanco implica ninguna condición de las anteriores, pero que implica una urgencia subjetiva. Entonces, este es el algoritmo en el cual se va descartando primero la urgencia médica y después se van descartando las urgencias psiquiátricas de acuerdo a su gravedad y cada una de ellas tiene un tiempo máximo de espera. Y bueno, en el mismo artículo yo propongo una mnemotecnia de 10 Ds en inglés para especificar toda la serie de condiciones que pueden llegar a un servicio de urgencias. Están el delirium idilicis, que tiene que ver las urgencias marrones, con la condición médica. La intoxicación por sustancias y el peligro para otros, la urgencia roja, lo que es el peligro para sí mismo y disturbing o agitación, el amarillo, demand o distress, quiere decir que son las urgencias verdes, y delayed y detached, o sea, retrasado o no apegado, las urgencias blancas. Y aquí algo muy importante, lo que vamos a hacer a continuación es que esta parte, las urgencias, la parte de urgencias se consideran urgencias rojas o amarillas, y aquí tenemos dos síndromes. Uno es agresividad, que implica peligro para otra persona o riesgo de daño hacia otra persona, y otra es agitación, que es incremento de la actividad psicomotriz sin una meta. Es muy importante que para esta conferencia y de aquí en adelante diferenciemos agresividad y agitación. Muchas veces se manejan erróneamente como sinónimos y no lo son. Agresividad tiene el objetivo de dañar y agitación no tiene ningún objetivo, y en las dos hay un incremento en la actividad psicomotriz. Pero obviamente, bueno, la plática habla de justamente algunas estrategias, y para hablar de estrategias primero debemos de entender el fondo del problema. En el Center of Addiction and Mental Health sostienen que toda conducta agresiva tiene su base en una experiencia traumática, y al activarse el sistema de fight or flight que mencionaba Cannon, la persona, con tal de sobrevivir al sentirse amenazada, tiende a huir o a atacar. Y al estar dentro de un hospital psiquiátrico y no poder huir, lo que va a tender es atacar. Entonces hay que tomar en cuenta que todos los pacientes, independientemente de su diagnóstico, pueden tener un síndrome de agitación o agresividad secundario a un trauma. Y nuestra respuesta tranquila, respetuosa, empática, que no invada el espacio personal, pueden desencadenar o desactivar, el acto agresivo. Esto es muy importante porque si del otro lado tenemos un usuario que está agresivo, pues no, nosotros también tenemos ese miedo y tendemos a actuar con miedo. También se activa nuestro propio fight or flight. Y en ese momento es cuando el paciente se siente amenazado y puede ocurrir un mecanismo que se llama escalada agresiva. De lo contrario, si controlamos nuestras emociones y bajamos la tensión, puede implicar una desescalada agresiva. Bueno, hay varias estrategias, pero los americanos mencionan una mnemotecnia que los tacos son famosos también ahí en Estados Unidos, ¿no? Y justamente en palabras en inglés, todo lo que es incorrecto hacer son la mnemotecnia tacos, que es threaten, o sea, no podemos amenazar, arguir o contradecir al paciente, challenge o retar al paciente, ordenar, dar órdenes o nosotros impartir la idea que somos los que tenemos la autoridad, sino más bien hay que compartir esa autoridad o que el paciente se sienta empoderado o avergonzar al paciente. Pero algo muy importante es que se manejan diferentes niveles de agresividad. En realidad hay varias guías, pero para mí las que más prácticas son y más me gustan en lo personal desde el punto de vista profesional son las australianas, que establecen que de acuerdo a la gravedad de la conducta agresiva se tiene que manejar una conducta y un determinado medicamento. Cuando un paciente está inicialmente escalando, es importante intervenir individualmente, con una sola persona es suficiente, tranquilizar verbalmente y crear confianza. Cuando el paciente grita o insulta, dar un antipsicótico vía oral y monitorizar acciones y tener un equipo de por lo menos 3 personas. Y cuando la persona ya está francamente agresiva en el aspecto de que pueda golpear o amenazar, proceder a la restricción física, la controvertida restricción física, que en un momento dado ha salvado a muchos pacientes y a muchas condiciones de empeorar, pero esto se debe dejar como última de las opciones.
Y algo muy importante es justamente en los últimos años, desde el 2010 hasta el 2016, pues vi la proporción de lo que eran las urgencias psiquiátricas, es decir, cuando ya se había implementado el triage, y pudimos ver qué proporción de urgencias eran rojas o amarillas en comparación con las no urgentes, que son verdes o blancas. Podemos observar que desde el 2010 hasta el 2016, la proporción de urgencias psiquiátricas verdaderas ha aumentado a la par de que la proporción de urgencias verdes y blancas, o sea, que se consideran no urgentes, han disminuido. Prácticamente ya, a partir del 2016, ya se ha superado el 50%. Esto habla de una adecuada estandarización del triage y de una cada vez mejor utilización del servicio de urgencias a partir de que se implementó. Pero también nos habla de que cada vez tenemos más condiciones urgentes que requieren más tiempo y más intervenciones especializadas. Y aquí lo que observamos, ya desglosando entre agresividad y agitación, observamos algo muy interesante. La agresividad más o menos mantiene sus niveles todos los años. Realmente tenemos muy pocos conatos de agresividad en urgencias, pero notamos que los conatos de agitación cada vez van incrementándose a medida que va pasando el tiempo del 2010 al 2014 y es un crecimiento progresivo y también hay un decremento progresivo de las condiciones no urgentes. ¿De qué estamos hablando? De que cada vez estamos teniendo más agitación y mientras que la actividad del servicio aparentemente va bajando, la proporción de usuarios con urgencias graves también va aumentando. Mientras que la agresividad como tal se permanece en un nivel más o menos igual. Pero algo muy importante es que cuando un usuario tiene una urgencia grave, una urgencia roja o amarilla, generalmente ya no regresan a consulta externa y pareciera que esperan otro tanto tiempo para tener una crisis grave, a comparación de las personas que tienen una urgencia no grave, que implica un poco más de apego al tratamiento. Vemos una curva de sobrevida en donde las urgencias verdes y blancas generalmente tienen un poco más de apego a consulta externa en comparación con las amarillas y las rojas. ¿De qué nos habla? De que casi siempre las urgencias graves se pierde el seguimiento. Muy bien, pues tenemos muy poquito tiempo para hablar. Al final vamos a tener preguntas y respuestas. Le voy a ceder la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Gracias. Como menciona el doctor Molina, las preguntas y comentarios los dejamos al final para que tengamos mayor tiempo para las presentaciones, ¿no? Y no nos encimemos. En la siguiente plática nos va a hacer favor de presentarla la doctora Lorena Rodríguez Carrillo. Ella es psiquiatra recién graduada y actualmente está haciendo un curso de alta especialidad en la clínica de esquizofrenia y trastornos psicóticos. El estudio que va a presentar fue su tesis para graduarse como psiquiatra. Es sobre, dentro del procedimiento de manejo de paciente agitado y agresivo, hay un momento que nosotros conocemos como debriefing. La doctora les va a explicar un poquito más acerca de esto y de lo que ella nos va a hablar es sobre este procedimiento de briefing en la experiencia en hospital y en APC, ¿no? Lorena. Buenos días. Agradezco al doctor Muñoz por la invitación. Como ya comentó, este es parte del trabajo que hice para titularme. Fue coordinado y tutoreado por la doctora Marta Ontiveros. El objetivo de hacer este estudio, de saber cuál es la actitud y cuál es la percepción del paciente después de la restricción, pues en primer lugar fue saber cuál es la frecuencia del uso de restricción física que tenemos en pacientes hospitalizados, saber cuáles son las características de estos pacientes que requieren esta medida, cuáles son las indicaciones clínicas que nosotros damos para que se dé la restricción física, cuál es la asociación entre la percepción del paciente
de acuerdo a el diagnóstico y conocer, por supuesto, la experiencia vivencial del paciente una vez que ya se le ha retirado la restricción física. Bueno, en México, en realidad en todo el mundo, hay muy poca investigación acerca de esto. En México, hasta donde sabemos, este es el primer estudio en el que abordamos qué es lo que vive el paciente después de la restricción física. Y bueno, como bien saben, pues es algo controversial el utilizar este tipo de medidas por la privación a la libertad del paciente y todo eso, ¿no? Entonces, pues si en algún momento deseamos disminuir estas intervenciones, tenemos que entender primero cuál es la persistencia de la frecuencia del uso de la restricción y cuáles son las indicaciones por las cuales la usamos. Por supuesto, a través de esto también es una forma de reforzar el respeto a la dignidad del paciente. Se utilizaron unos cuestionarios que en realidad uno era egipcio y uno era japonés, y otro más que es con el que hacemos el debriefing, que es el canadiense, que es parte de lo del K-MAGE que ya nos había hablado el doctor Molina. Se tradujeron estos cuestionarios, se validaron al español, que son la percepción del paciente de su tratamiento, en donde se incluye específicamente la parte de restricción y cuál es la actitud del paciente hacia la restricción física. Se reclutaron pacientes del área de hospitalización de aquí del instituto que requirieron restricción física en al menos una ocasión durante la hospitalización. Y se invitaron a los pacientes que ya habían pasado de 12 a 72 horas después de que se había retirado la restricción física y que ya estaban estables y cooperadores. Se les explicó verbalmente cuál era todo el procedimiento y se incluyeron a todos los pacientes que aceptaron participar y firmar el consentimiento. Se aplicaron estos dos cuestionarios y el del K-MAGE, y se recolectaron dentro del expediente los datos sociodemográficos y la información acerca de la escala de agresión explícita, que es una de las escalas que utilizamos en todos los pacientes que en algún momento durante la hospitalización tienen alguna conducta agresiva o algún episodio de agitación psicomotriz. Bueno, estos son los resultados. En total fueron 50 pacientes los que entrevistamos. El mayor número fue de trastornos depresivos, en total fueron 26. En segundo lugar tuvimos a los trastornos bipolares, todos en episodio de manía, 14 pacientes. Y con esquizofrenia y algún otro trastorno psicótico fueron en total 10 pacientes. Podemos ver también una diferencia aquí entre el número de pacientes femenino y masculino. Esto probablemente está asociado a que aquí en el hospital tenemos solamente un ala para pacientes masculinos y hay 4 para el género femenino, ¿no? Entonces probablemente es por eso que vemos esta diferencia. En cuanto a los diagnósticos, bueno, pues también es gran parte de lo que vemos de los ingresos. La mayoría de los pacientes que ingresamos también son trastornos depresivos. Aquí en la gráfica podemos ver que tenemos divididos a tanto la conducta agresiva como por diagnóstico. Podemos ver que en cuanto a la agresión verbal, esto fue a través de la escala de agresión explícita, podemos ver que en cuanto a agresión verbal, los pacientes bipolares son los que más tienen este tipo de agresión. Estos resultados fueron estadísticamente significativos. Los pacientes que más agresión física hacia ellos mismos tienen son los pacientes con trastornos depresivos. En los pacientes que tienen mayor agresividad hacia objetos son los pacientes con esquizofrenia y trastornos psicóticos. Y finalmente, los pacientes que tienen más agresión contra otras personas son los pacientes con trastorno bipolar. Ahora, aquí tenemos los resultados de las otras 2 escalas que les mencionaba, las que tradujimos al español y validamos.
Y arriba tenemos la de actitud del paciente hacia la restricción física. Esta escala tiene 4 cofactores, que son actitud negativa y falta de apoyo, castigo y un procedimiento no adecuado, sentimientos de indefensión y pensamientos de respuesta agresiva. Bueno, en esta escala no encontramos resultados estadísticamente significativos, pero sí podemos ver que en general casi todos los pacientes tienen sentimientos de indefensión y esto no es algo que cambie de acuerdo al diagnóstico. También podemos ver que los pacientes que tienen mayor actitud negativa y que tienen esta sensación de que no están siendo apoyados son los pacientes con trastorno depresivo. De igual forma, los pacientes con trastorno depresivo son los que tienen este sentimiento de que están siendo castigados y que el procedimiento no está siendo adecuado y que no les está ayudando en nada. Y los pacientes que tienden a tener alguna respuesta agresiva debido a la restricción física son los pacientes con esquizofrenia y trastornos psicóticos. El hecho de que sean los pacientes con trastorno depresivo quienes tienen esta actitud más negativa, el que lo viven como castigo, pues también pudiera estar asociado a que son los trastornos depresivos los que mayor comorbilidad tienen con trastornos de la personalidad y pudiera estar influyendo eso. En la parte de abajo tenemos los resultados de la segunda escala que utilizamos, que son percepción del aislamiento y la restricción. En esta escala se divide en 2 factores. Uno de ellos es la percepción que se tiene hacia la restricción física y por otra parte la percepción, la cooperación que se tiene con el personal, ¿no? Entonces en este cuestionario se les preguntaba si estaban de acuerdo con la atención que se les estaba dando en el hospital, si los médicos atendían a todas sus peticiones, si les estaban ayudando, si estaban atentos a su tratamiento, si los pacientes, ellos sentían que estaban colaborando también en el tratamiento y eran parte de las decisiones. Y por otra parte, el otro factor, que era la percepción a la restricción física, si ellos sentían que la restricción física les había ayudado de alguna forma, y si en realidad ese procedimiento había sido necesario. Estos resultados tampoco fueron estadísticamente significativos, pero podemos ver que en general todos los pacientes, no importa el diagnóstico, tuvieron una muy buena cooperación con el personal, es decir, ellos pensaron que el personal sí les estaba haciendo, sí les prestaba atención, sí ellos participaban también en la toma de decisiones. Pero por la otra parte, vemos que tenían una percepción hacia la restricción física completamente negativa. Bueno, y como parte del debriefing, que es lo que nos sugieren las guías canadienses, el K-MAGE, se les hizo este cuestionario, que pues ya es algo muchísimo más subjetivo, acerca de cuál fue su reflexión y cuáles fueron sus comentarios acerca de la restricción física. Entonces, una de las preguntas era, ¿cuál cree usted que fue la causa de la sujeción? Y el 46% de los pacientes mencionaban alguna respuesta relacionada a agresividad, el 42% a agitación, alguna alteración o enojo. Y nos dijeron, hemos recabado algunas frases relacionadas a cada una de estas preguntas, las que consideramos pues que son más ejemplificativas, y nos decían, ¿cuál cree usted que fue la causa de la sujeción? Porque me estaba lastimando y me quería matar, mi descontrol, no estaba consciente de lo que hacía, entré en crisis y comencé a lastimarme y porque me vieron agresiva. ¿Qué podría haber hecho el personal para evitar que usted fuese sujetado? El 40% mencionó comprenderme, platicar, el 34% el que se les administrara algún medicamento. Nos dieron respuestas como utilizar un sedante y dormirme, dialogar y medicarme sin violencia, dejar que mi familia se quedara conmigo, dialogar y darme unos minutos para descanso mental. ¿Qué podría haber hecho usted para evitar la sujeción? El 62% concuerda en que tranquilizarse habría sido una buena opción, el 22% platicar o sentir confianza, y nos dieron respuestas como respirar, como me habían recomendado, utilizar la fuerza para no dejarme, desahogarme y tomar un calmante, estar tranquila y conversar con los médicos. ¿Podría usted haber hecho algo durante la sujeción para que se le retirara lo más posible?
El 44% mencionó que tranquilizarse, el 40% considera que no pudo haber hecho nada para evitarlo, y nos dieron respuestas como tratar de platicar mejor con los doctores, dialogar y cooperar, respirar profundo y dejar de llorar, calmarme y ser tolerante. Cuanto a, mientras usted estuvo sujeto, ¿hay algo que el personal podría haber hecho para ayudarle a sentirse mejor? El 42% concordó que nada, el 28% quería platicar, y nos dieron respuestas como el darme un medicamento y hablar conmigo, aflojar las sujeciones, dejarme ir al baño y no colocar tan fuerte los cinturones. Se les preguntó también si la sujeción les había afectado de alguna forma, y el 56% nos dijo que experimentaron emociones negativas, el 30% no les afectó, 10% algún malestar físico y 8% también fueron emociones positivas. Nos dieron respuestas como se me hincharon las manos y pies por falta de circulación. Alguien nos mencionó que se había sentido seguro, donde no permitirían que se hiciera daño. Mi estado psicológico y emocional se vio mermado, y alguien nos comentó también que en realidad no le afectó, sino le ayudó la sujeción. Se les preguntó qué había significado para ellos haber estado sujetados, y pues muy similarmente el 46% nos dijo que habían sido sentimientos negativos y un 30% que había sido más bien un apoyo. Nos dieron respuestas como que era lo mejor que pudieron hacer por mí en ese momento, fue malo porque con los medicamentos habría sido suficiente, que no era capaz de tranquilizarse en ese momento, y un castigo y una humillación. Y finalmente se les preguntaba si había algo más que el equipo médico pudiera hacer por ellos durante los siguientes días para ayudarle a recuperar de ese evento. El 38% nos dijo que nada, 22% deseaban platicar. Nos dieron respuestas como seguirme apoyando como hasta ahora, platicar conmigo y explicarme lo que pasó con detalle, soporte psicológico para salir de la depresión y platicar porque me trajo muchos recuerdos, ¿no? Entonces, pues en general vemos que son respuestas, pues más bien que sí les hizo falta algo durante todo el procedimiento, que hizo falta tal vez explicarles un poco más, el estar un poco más con ellos, el hablar un poco más. Sin embargo, pues la pregunta crucial sigue siendo el cómo permitir a los pacientes que sean parte de la restricción física cuando se encuentran dentro de un episodio de agitación psicomotriz. Algo que no puse ahorita, pero que sí también venía como parte de este mismo cuestionario que les acabo de mostrar, se les preguntaba también a los pacientes el si habían discutido con su médico el qué podrían hacer en un futuro si esto volvía a pasar, y pues también son muy pocos los pacientes que habían llegado a algún acuerdo con el médico, ¿no? Entonces, pues sí es difícil que estando en un episodio de agitación, el paciente en ese momento pueda ser parte de la decisión. Entendemos a través de este estudio que el personal debe escuchar, comprender y tomar en cuenta los deseos del paciente, y sobre todo aceptar que los pacientes son autónomos incluso cuando su condición mental es débil. Estamos conscientes que se debe tener una mejor planeación de las situaciones de crisis, que se puede fomentar a través de la elaboración de planes y estrategias en conjunto con los pacientes, de tal forma que en un momento pues sean tomados en cuenta los deseos de cada paciente. A través de este estudio hemos visto muchas oportunidades para mejorar el procedimiento, de tal forma que los pacientes no lo vivan como algo tan negativo. Gracias a la doctora Rodríguez. Y nuestra siguiente charla es otra faz para entender más acerca de la percepción que tienen los pacientes que han tenido que ser contenidos a través de la restricción física, tanto en hospital como en APC. Nos lo va a presentar el doctor Omar Rangel Cupa. Él también es un psiquiatra recién graduado, y el trabajo que nos va a presentar también fue su tesis para graduarse como psiquiatra.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a ampliar un poquito más el panorama sobre la percepción del paciente, sobre el uso de la restricción física. Esto fue en relación también a mi tesis y lo aplicamos sobre todo en pacientes que se les aplicó la restricción durante su hospitalización aquí en el instituto. Pues bueno, como bien decía el doctor Molina, la agitación psicomotriz puede llegar a tener varios componentes. No todas las agitaciones tienen alguna conducta agresiva. La agresión pues, puede definirse como un comportamiento motor dirigido hacia el daño de un objeto u otra persona. Es perceptible por otras personas y pues bueno, pudiera interpretarse como un comportamiento social, ya que pues bueno, involucra tanto al paciente, tanto a las personas que están alrededor o a quien está dirigida la agresión. Y bueno, usualmente se presenta como un mecanismo adaptativo, usualmente como en defensa propia. Quiere de la violencia, sobre todo porque la violencia no es un mecanismo adaptativo la mayoría de las veces y bueno, esta se define como el comportamiento utilizado por individuos que intencionalmente amenazan a otros con la intención de infligir el daño. Entonces la diferencia entre agresión y violencia precisamente es esto, ¿no? La intención como tal. Y bueno, podemos entonces definir que la violencia es una característica propia de la agresión. No puede existir la violencia sin agresión, pero sí agresión sin violencia. Y bueno, la intencionalidad es en lo que difiere de estos dos términos. Y pues bueno, amigos R1, se ha reportado que hasta el 50% de residentes de psiquiatría serán atacados durante su entrenamiento y la mayoría de ellos son personal joven y con poco entrenamiento. Y bueno, en relación al uso de restricción física en unidades hospitalarias en Estados Unidos se ha reportado que hasta el 24% de los pacientes se les aplica alguna restricción física en hospitales generales de segundo nivel, no únicamente en hospitales psiquiátricos. Y pues bueno, se han propuesto varios aspectos éticos del uso de la restricción física, sobre todo porque, como bien decía la doctora Rodríguez, hay una percepción negativa hacia este tratamiento y sobre todo por el riesgo de complicaciones médicas, ortopédicas, deshidratación y en casos más graves, muerte y radiomiólisis. El objetivo de mi tesis fue conocer la percepción del empleo de las medidas de restricción física en pacientes hospitalizados en este instituto, a quienes se les aplicó esta medida de contención mediante la aplicación del inventario de Bloiler. Ahorita vamos a ver qué es este inventario de Bloiler, pero bueno, fue desarrollado por Castle en el 2005 como un instrumento para hacer una retroalimentación, un debriefing mientras estaban desarrollando un algoritmo de tratamiento farmacológico, que es el que les presentó el doctor Molina en la primera plática como tal. Este es el inventario de Bloiler, se aplica 24 a 48 horas posterior a que se aplica la restricción física, y pues bueno, cuenta de 10 ítems, los primeros 5 tienen, la respuesta es sí o no, es algo dicotómico, y hay un apartado donde nosotros utilizábamos para pues, anotar qué es lo que el paciente percibía en relación a esto. Entonces, el primer ítem es si recuerda qué fue lo que sucedió, el segundo es, el primero es si recuerda el evento, el segundo es qué fue lo que sucedió, el tercero es si conocen las razones por las que fue necesario aplicar la restricción, el cuarto es si se considera que esto fue algo necesario, el quinto, saber si el paciente sabe qué medicamento se le aplicó o no y cuál como tal. El resto de los ítems pues evalúan sentimientos específicos que los determinaban en una escala tipo Likert que van del 1 al 10. Los sentimientos eran enojo, infelicidad, ansiedad, agradecimiento o miedo. Y todos estos iban del 1 al 10. 1 poco, 1 nada, 10 mucho, ¿no? En relación a todos estos sentimientos. También aplicamos la escala de agresión explícita y bueno, esta se utiliza aquí en el hospital posterior a cada evento de agresividad. Y pues bueno, evalúa 4 rubros de la agresión, ¿no? La agresividad verbal,
agresividad física contra objetos, agresividad física contra él mismo y agresividad física contra otras personas. Cada uno de estos rubros puntúa del 1 al 4 y bueno, hay unos apartados también dentro de esta misma escala donde podemos registrar algunas otras medidas complementarias durante el evento de agresión, como qué medicamentos se utilizaron y el número de puntos de sujeción. Y bueno, en estudios en población mexicana se ha determinado un punto de corte para determinar conducta agresiva de 7 puntos como tal. Bueno, durante el desarrollo de mi protocolo, de mi tesis, incluimos a 20 pacientes al final. Pues bueno, esto ya es como el árbol donde pues están los criterios del por qué excluimos a algunos pacientes y concluimos con 20 como tal. Y pues bueno, ya dentro de los resultados, la mayoría de los pacientes, 16 de los 20, sí recuerdan que se tomaron medidas para el tratamiento de la conducta agresiva. 14 de ellos sí recuerdan qué pasó. 17 de ellos, la gran mayoría, saben cuáles fueron las razones, aunque llama la atención que solo la mitad consideraron que esto fue algo necesario. Y también la mitad de ellos supieron qué medicamento fue el que se utilizó como tal. Estas son algunas gráficas donde pues bueno, se muestra la cantidad de, bueno, en relación a cada sentimiento. 7 de los 20 pacientes puntuaron la puntuación máxima de enojo y bueno, solo 2 mencionaron que no estaban nada enojados. En relación a la infelicidad, 7 de los pacientes puntuaron la puntuación máxima de infelicidad y solo 2 nada de infelicidad. En relación a la ansiedad, 9 de los 20 pacientes reportaron que sentían un nivel de ansiedad el más intenso y prácticamente ninguno negó que haya sentido algún nivel de ansiedad como tal. En relación al miedo, 4 de ellos puntuaron la puntuación máxima de 10 y pues bueno, lo que predominó más es una puntuación de 8 o un sentimiento de 8 de 10 en relación al miedo, aunque bueno, tiende a ser alto. Y pues bueno, en la sensación de agradecimiento, 10, la mitad de la muestra, refirieron que sintieron nada de agradecimiento hacia el evento de restricción física como tal. Dentro de los resultados también los objetivos, algunos objetivos específicos, era pues también determinar la frecuencia de los diagnósticos psiquiátricos, lo que predominaba más en relación a los pacientes que se les aplicó la restricción física y pues bueno, al igual que en el trabajo de la doctora Rodríguez, lo que más predominaba era pacientes con un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, trastornos afectivos prácticamente, incluido distimia, trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar en fase de manía. 2 pacientes con trastorno esquizoafectivo, 4 con esquizofrenia y 2 pacientes con un diagnóstico primario de abuso de cocaína. Evaluando ya algunos otros datos en relación a los eventos de restricción física, vemos que 8 de los 20 pacientes fueron restringidos físicamente durante su primer día de estancia hospitalaria. Y pues bueno, esta gráfica nos muestra que mientras más va avanzando la hospitalización, hay menos riesgo de presentar conductas agresivas. Y esto pues es congruente en relación a que pues, los pacientes entran en un estado agudo y que va mejorando en el transcurso de la hospitalización. Esta tabla nos muestra la cantidad en la parte de abajo, en el eje de abajo, la cantidad de puntos que se aplicaron en la restricción física y en el eje de la Y, pues bueno, es la cantidad de pacientes, ¿no? 10 pacientes, la mitad de la muestra, se les aplicó 4 puntos de restricción física, aparentemente es pues lo más común. Solamente un paciente se le tuvo que aplicar 6 puntos y bueno, un paciente con un punto un punto en la restricción física. Y dentro de los psicofármacos administrados durante la restricción, lo que más predominaba eran los antipsicóticos, en mayor predominancia la olanzapina y el haloperidol. Y pues bueno, el resto se utilizaron benzodiazepinas, en solo 2 pacientes no se utilizó ningún medicamento.
Pues bueno, esta tabla nos muestra los componentes de la agresión en relación a la escala de agresión explícita y podemos ver que la media de puntuación de cada uno de los rubros oscilaba entre 1 y 2 aparentemente. Entonces, con esto podemos ver que la gran mayoría de los pacientes no tenían una puntuación de 7 como para determinar que sí se estaba contando con un componente agresivo como tal, sin embargo, fueron restringidos físicamente. Esta tabla fue para determinar la fuerza de asociación entre las variables entre la variable de los puntos de sujeción que se aplicaron y las otras variables del estudio. Aquí nos llama la atención, sobre todo que, bueno, hay una P significativa entre los niveles de enojo y la cantidad de puntos de sujeción. Eso quiere decir que a mayor punto de sujeción, mayor enojo presentan los pacientes. También hubo resultados significativos para la sensación de infelicidad. Mientras más puntos de sujeción, mayor sensación de infelicidad. Y pues bueno, recalcamos estos de acá, los números de internamiento y la sensación de agradecimiento, que aunque no son estadísticamente significativos, sí se encontró una asociación negativa entre la cantidad de puntos de sujeción y los niveles de agradecimiento como tal, y el número de internamiento. Eso quiere decir que mientras menos internamientos tiene el paciente, más puntos de sujeción se aplican. Parece que los pacientes se sensibilizan hacia este procedimiento y pues bueno, es probable que por eso disminuyan los niveles de agresividad como tal. Bueno, como conclusiones, llegamos a que, bueno, la restricción física se asocia a altos niveles de ansiedad, infelicidad, enojo y miedo, y bajos niveles de agradecimiento. Esto probablemente pues a ciertos errores dentro del procedimiento, como bien explicó la doctora Rodríguez. No hubo una asociación entre el número de puntos de sujeción y las puntuaciones de la escala de agresión explícita. Eso pues llama mucho la atención. Parece que el procedimiento de restricción que utilizamos aquí en el instituto pues es como algo estandarizado, ¿no? Independientemente de si está francamente agresivo o muy poco agresivo, siempre se utiliza el mismo procedimiento. Lo más común fue que se sujete de 4 puntos y que se aplique olanzapina intramuscular en 10 miligramos. Y bueno, la restricción física fue más frecuente en pacientes con diagnóstico de trastornos del afecto y con trastornos de personalidad comórbidos. Y bueno, la restricción física fue más frecuente en pacientes con una sola hospitalización y durante los primeros días de estancia hospitalaria. Gracias. Gracias al doctor Rangel. Y nuestra última charla nos va a hacer favor de presentarla la doctora Fátima Mesa. Ella también es ex residente, psiquiatra recién graduada, y el trabajo que nos va a presentar, también fue su tesis para graduarse de psiquiatra, es sobre la utilización de los servicios de salud, en este caso por pacientes con diagnóstico de trastorno límite de personalidad y conductas autolesivas. Entonces, Fátima. Hola, buenos días a todos. Primero quiero agradecer también al doctor Manuel Muñoz por la invitación. Yo les voy a hablar, como bien les comentó, acerca de la utilización de los servicios de salud por pacientes con trastorno límite de la personalidad y conducta autolesiva. Bueno, como todos sabemos, el trastorno límite de personalidad es un trastorno que pone en peligro la vida, ya que a lo largo de el 70% de los usuarios con este diagnóstico presentan conductas autolesivas, en el 80% llegan a realizar intentos suicidas y el 10% de ellos llega a consumarlos. La prevalencia general es del 0.5 al 1.4%, sin embargo, en nuestra población psiquiátrica,
en los usuarios ambulatorios es del 15% y en los pacientes hospitalizados llega a ser hasta el 30%. De ahí la importancia de realizar estudios en esta población. Entonces, justo con este interés, en el 2015 realizamos un estudio en el que observamos los cambios en la prevalencia de este trastorno en urgencias psiquiátricas en el instituto. Realizamos un estudio transversal en el que utilizamos el banco de datos de atención psiquiátrica continua y vimos el número de pacientes que acudieron con este diagnóstico entre el 2013 y en el 2014 con el objetivo de describir y comparar la utilización del servicio de urgencias por este tipo de usuarios. Lo que encontramos fue que en el 2013 hubo un total de 7,403 consultas, de las cuales 130 fueron por usuarios con trastorno límite de personalidad, es decir, el 1.75 de la proporción general. Y en el 2014 hubo un total de 7,281 consultas, de las cuales 192 fueron por usuarios con trastorno límite de la personalidad. Esto llama mucho la atención porque pese a que el total de consultas fue reducido, ¿no? En ese año aumentó la proporción de consultas de usuarios con trastorno límite de personalidad. Entonces, bueno, existen diferentes tipos de tratamientos, más bien es multidisciplinario, es decir, tratamiento con psicofármacos, tratamiento para las comorbilidades, y el tratamiento psicológico, en el que según las guías internacionales se han aprobado varias técnicas. Las que se aplican en el instituto son la terapia dialéctico-conductual y la terapia focalizada en la transferencia. Nosotros nos enfocamos hacia la terapia dialéctico-conductual en este estudio, ya que es la que abarca mayor número de pacientes por su modalidad grupal. Los objetivos de la terapia dialéctico-conductual son la reducción de los gestos suicidas y las conductas autolesivas, justamente, reducción de suicidio, entrenamiento en habilidades para el tratamiento ambulatorio, reducción de trastornos mentales concurrentes y el aumento de la calidad de vida y de las metas individuales. Entonces, bueno, mi tesis de especialidad se llamó Comparación en la utilización de servicios de salud mental de pacientes con trastorno límite de la personalidad con y sin tratamiento con psicoterapia durante el periodo 2012-2014. Fue un estudio de casos y controles con el propósito de escrutinio, comparativo, retrospectivo y homodémico. En cuanto a la muestra, fueron usuarios que acudieron a este instituto entre 2012 y 2014, con el diagnóstico de TLP y utilizamos las bases de datos de la clínica de trastorno límite y de atención psiquiátrica continua. De cada base se aleatorizaron 103 usuarios. Abarcamos diferentes variables que quisimos investigar, pero estas fueron las más significativas y las que más llamaron nuestra atención. En cuanto al género, pues realmente se reportó lo que se ha reportado en la literatura internacional en cuanto a la proporción. El 83.2% de la muestra fueron mujeres y el 16.8% fueron hombres. La comorbilidad psiquiátrica más importante o más asociada fue el episodio depresivo moderado y la segunda el episodio depresivo grave. Entonces, en cuanto a lo que notamos acerca de la reducción en la utilización de servicios de salud mental, lo principal fue en ideación suicida, ¿no? En intentos suicidas en donde se incluían conductas autolesivas como cortes e ingesta de medicamentos no prescritos y las hospitalizaciones. En cuanto a la ideación suicida, vimos que en el grupo sin psicoterapia, el 98% de estos usuarios, es decir, 87 de la muestra, reportaron por lo menos una vez haber tenido ideación suicida. El 62 de estos usuarios lo reportaron incluso en 2 ocasiones. En cambio, en el grupo que tenía psicoterapia, solamente el 4% de estos usuarios reportaron ideación suicida. En cuanto al número de intentos suicidas, el 18% realizaron un intento suicida en el grupo sin psicoterapia, o sea, 16 pacientes. Y sí nos llamó la atención que en el grupo con psicoterapia ninguno de los usuarios realizó intentos suicidas. Estos resultados fueron estadísticamente significativos. En cuanto a las hospitalizaciones, en el grupo sin psicoterapia,
22 de los usuarios, o sea, el 25%, se hospitalizó durante el periodo de 2012 a 2014 y del grupo con psicoterapia, ninguno de ellos se hospitalizó. Entonces, bueno, como conclusiones, pues tenemos que la terapia dialéctico-conductual podría ser una intervención que se asocie a la disminución en las hospitalizaciones, ideación e intentos suicidas en los usuarios con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, pues son necesarios estudios prospectivos para determinar si dicha intervención mejora los resultados en la utilización de servicios de salud mental a largo plazo. Gracias.